Hola, mi nombre es Lorenia Lira. Bienvenidos a su cápsula Retrovisor, un espacio para reflexionar el pasado sin dejar de ver hacia el futuro. Hoy presentamos al maestro Jesús Mora Luna. Él nació en 1950 en Real del Monte, aunque a los 4 años lo llevaron a vivir a Ciudad Sagún. Desde hace 25 años vive en Tulancingo. Ha realizado diversos murales, cerca de 20 en diversas ciudades. Aquí en Tulancingo, el mural de la Presidencia Municipal sobre la historia de nuestra ciudad es de su autoría. Quédense con nosotros a ver Retrovisor con el maestro Jesús Mora Luna. ¿En dónde nace usted? Mira, yo nazco en Real del Monte en 1950. Posteriormente, yo tenía 4 años cuando nos vamos a vivir, bueno, más bien me llevan a vivir a Ciudad Sagún. Y hace aproximadamente 25 años que radico aquí en Tulancingo. Sí. ¿Cómo comenzó este afán, esta vocación, o cómo se da cuenta de que usted quiere ser pintor? Yo pienso que el ser pintor, el ser músico, el ser escritor, el ser danzante, el ser artista en cualquiera de estas gamas, se trae desde niño. A mí siempre me motivó el dibujar. Me acuerdo que a los 8 años en Ciudad Sagún llegaron unos maestros de La Esmeralda y venía gente de Bellas Artes y daban en una de las escuelas, les habían prestado algunos de los salones y daban clases de pintura, de modelado, de canto, de danza, y para mí me marcó. De ahí me enamoré más de la pintura. Siempre, toda mi vida ha sido para mí el motor, decíamos hace rato, el motor para vivir. El no pintar es perder tiempo, perder vida. ¿Estudió formalmente pintura? No, soy autodidacta. Ay, pues qué autodidacta tan sensacional. Realmente tiene usted obras espectaculares, como esta que está aquí. Esta es una obra que fue como referencia para su última exposición, ¿no? Sí, pues fue el año pasado, cuando en el Consejo Estatal se hace una exposición de 50 años como pintor y se toma esta pintura para ponerla en los folletos y en la difusión que se le dio. Y se le llama a la exposición Vida y Obra 5 décadas. Y para mí es muy padre porque el arte siempre ha estado ligado a mi vida, ¿no? Todo gira en torno a esto. Y hay cosas que me marcan de lo que sucede en lo cotidiano y que las llevo a la pintura, ¿no? Ya me contó su esposa que lo primero que vio de usted fue que pintaba usted unas manos. Qué bueno que fue eso, porque si se hubiera fijado más en mí. ¿Tulancingo lo ha inspirado? Tulancingo me ha dado mucha tranquilidad para trabajar. En Sagún yo estuve allá pues muy buena parte de mi vida y teníamos un centro cultural que junto con otros compañeros se nace de la nada y con el apoyo de las empresas y en ese tiempo era Fonapaz, se logró construir unas instalaciones muy grandes, muy bonitas. Y trajimos a la orquesta de cámara de la Ciudad de México, que nos las consiguió el director de la empresa, que era don Ricardo García Sáenz. Pero él se sorprendía de la calidad de cosas que se estaban haciendo, que no pensaba que se hicieran en Sagún, cuando pensaban que nada más eran obreros, y no. Pero fue una experiencia muy padre. Y en Tulancingo, pues yo he estado muy, muy tranquilo y trabajado mucho, porque en Sagún me conocía tanta gente que siempre mi estudio estaba lleno y entonces no me dejaban trabajar. Y aquí nadie me conocía. ¿Allá era usted más como gestor y aquí más como pintor? Claro, y yo aprovecho. Cuando me doy cuenta de esto, pensé que estaba perdiendo mucho el tiempo. No lo perdía porque tengo muchas amistades, pero en cuanto a la producción, cuando yo llego aquí a Tulancingo, pues muy poca gente me conoce y yo me doy cuenta que no estaba produciendo.
y esto me permite trabajar mucho. Lamentablemente, en el 99, en la inundación se pierde mucho del trabajo que yo había hecho, desde mis inicios, mis cajas de dibujos, mis primeros cuadros, mis recortes de exposiciones, que hice muchas en Sahagún, en las empresas, tanto en Sahagún como en México y en muchos lugares, pero se pierden en la inundación. Y yo como que fue otra vez un empezar, pero dicen que Dios sabe lo que hace. Y efectivamente, porque en ese momento yo tratando de recuperar mis dibujos y mis pinturas, encuentro que soy más creativo de lo que yo pensaba. Entonces empiezo a dibujar y empiezo a dibujar lo que sucedía en el mundo, en México, en Tulancingo, y lo registro con los dibujos, y debo tener alrededor de 1,500 dibujos. Pero entonces me empiezan a salir las muertas de Juárez, empiezan a salir los mineros que se habían quedado en una mina enterrados, las muertes de Atocha, de la estación de Atocha en Madrid, las Torres Gemelas, todo esto lo voy registrando. Es decir, noticias que lo impactan. Que me impactan, pero igual de repente eran cosas más nobles. Uh-huh. Porque, pues sí, era algo más simple, como los sueños, pero sí cosas que me impactan, entonces las empiezo a registrar y luego le pongo color. Y de ahí hay una exposición muy importante que se hace igual en Pachuca, que se llamaba Del apunte al cuadro, donde yo presento los dibujos y el cuadro. Y muchas veces el dibujo era mucho mejor porque obviamente tiene la carga emocional del momento, ¿no? Claro. ¿Cuántas exposiciones ha presentado? Bueno, si es que lleva registro. Llevaba un registro, se pierde en el 99 con la inundación, pero yo calculo que es alrededor de unos 250 exposiciones, si no es que más. 250 exposiciones. Perdón, ¿nunca pensó en ser otra cosa? No, para nada. ¿No pensó en ser ingeniero, licenciado? No, para nada. Para usted, ¿qué es un artista? Porque usted hace una diferencia entre artista y obrero. El artista es un mote que se lo da el espectador. Cuando el espectador considere que realmente hay arte en lo que se está haciendo. Antes de eso, uno como gustador de la pintura o del dibujo, tiene uno que ser obrero. Y el obrero es el que produce, es el que hace, y el que hace la obra, pero obrero en el buen sentido de la palabra y con lo que esto significa. El que te levantas y es a trabajar, y es que son las 6 y ya dejaste de trabajar y ya vas a descansar. El ser artista es una palabra que te decía hace rato que como que se está abaratando, porque ya cualquiera se siente artista. Y no se trata de una competencia de saber quién es o quién no es. Es algo que se lo da el tiempo y la historia y no uno. Pues yo lo felicito, realmente estar en este lugar, en este estudio es una delicia y platicar con usted lo es aún más. Muchas gracias por esta Lorena, gracias a ti, gracias al periódico Ruta por esta oportunidad.